Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día 12 de mayo de 1936. Comenzamos, como siempre lo hacemos, delimitando nuestra línea editorial. España tiene ya su segundo presidente de la República, Manuel Azaña, que prometió ayer solemnemente ante las Cortes servir con fidelidad a la República y hacer cumplir la Constitución, en un acto revestido de gran solemnidad de protocolo. El traslado del presidente y su séquito desde el Congreso al Palacio Nacional, donde se verificó la transmisión de poderes, fue presenciado por una gran multitud que vitoreó incesantemente al nuevo jefe del Estado entre calurosas manifestaciones de fervor republicano. En el momento de la llegada al Palacio Nacional del jefe del Estado, las fuerzas militares presentaron armas y las bandas del ejército entonaron el himno nacional. Pese a lo solemne del acto, España se enfrenta a una grave crisis ministerial. Tras la dimisión de Azaña como jefe del Ejecutivo y de su gabinete en pleno, urge la formación de un nuevo gobierno. En estas circunstancias surgen varios interrogantes. ¿Qué político podrá obtener el apoyo del Frente Popular e inspirar la debida confianza a la ciudadanía no inscrita y adscrita al Frente Popular? ¿De qué hombres se rodeará para que el gabinete dé sensación de fortaleza, aplique sus políticas con sentido de Estado, consiga la estabilidad y el equilibrio social y elimine cualquier forma de violencia? Esperemos a conocer el resultado y hagamos votos por el acierto en la elección de este nuevo gobierno. Y les vamos a dejar ahora con nuestra primera noticia publicitaria y a la vuelta, ya saben, información nacional. ¿Sufre usted hernias? Antes de comprar nada, examine todo lo que se anuncia y al visitarnos podrá compararlo con el inimitable supercompresor Hernios automático, el más perfecto y científico que existe, sin tirantes de clase alguna, que construido ex profeso para usted, sirve para dominar y reducir totalmente su dolencia. Gabinete Ortopédico Hernios, Barcelona. Bien, pues abrimos nuestra página de información nacional precisamente con noticia que nos acaba de llegar de la redacción. Con motivo de la inauguración de un centro de la Unió Socialista de Cataluña, se ha celebrado un mítin en la barriada del Port, en Barcelona, en el que han participado varios concejales del Ayuntamiento de la ciudad condal. El concejal Rossell Montaner explicó en su discurso el motivo por el que los socialistas de Cataluña no votaron la candidatura de Manuel Azaña para la presidencia de la República. En Alcalá de Henares, ciudad natal de don Manuel Azaña, ha causado gran júbilo su elección en la jefatura del Estado. Al hacerse pública la noticia, el alcalde de la ciudad se dirigió a sus conciudadanos en una locución radiofónica declarando ese día festivo y haciendo un llamamiento a todos los alcalaínos para que, sin distinción de ideas políticas, den muestras públicas de regocijo y orgullo. Y antes de pasar a nuestra sección de internacional en Radio Universal, les dejamos nuevamente con otra noticia de publicidad. Cuando algún dolor nos aqueja, nos sentimos abatidos, de mal humor y sin ganas de trabajar. Cafiaspirina, 1 o 2 tabletas, vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer. En cuanto a la información internacional, tenemos que destacar en Radio Universal que el Consejo de la Sociedad de Naciones ha decidido no reconocer los derechos de Italia sobre Abisinia. La delegación italiana ha abandonado la sesión privada del citado organismo tras declarar que toda discusión carecía de sentido. Las potencias representadas en el Consejo han solicitado tiempo para estudiar en profundidad las consecuencias de la anexión de este territorio por parte de Italia y para conocer el punto de vista de otras naciones.
El tema será nuevamente objeto de debate durante la reunión que se celebrará el próximo mes de junio en Ginebra. Y en cuanto a la información taurina y deportiva, aquí tenemos recién servida por nuestra redacción la última hora. En la tarde de ayer hizo su reaparición en Huelva Cagancho, tras pasar varias temporadas en México. El torero tuvo una tarde triunfal y durante toda la corrida no cesaron las ovaciones en su honor. Mató 4 toros y cortó 4 orejas y 2 rabos. En los octavos de final de la Copa de Fútbol, Barcelona y Sporting empataron a 0 en un partido brillante, mientras el Sevilla derrotó al Hércules en un encuentro muy reñido. Osasuna continúa su espléndida marcha ascendente al batir, atención, al Oviedo por 5-1. Y hasta aquí nuestro tiempo de información en Radio Universal. Nos vamos a despedir, como siempre, con una melodía musical de nuestra propia cosecha, de nuestra propia selección. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier. Ataviada de blanca mantilla parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano y a Mercedes besó en las mejillas, pues son los... Bueno, pues aquí estamos, en pleno siglo XXI, procedentes del siglo XX. Acabamos de narrarles en el noticiario 1936 lo que aconteció el 12 de mayo de 1936 y ahora estamos en el 12 de mayo de 2019 con el profesor David Sarías. David Sarías no es la primera vez que viene, es un veterano ya de noticiario 1936. Él es profesor de Historia de las Ideas Políticas, del Pensamiento Político, en la Universidad CEU San Pablo. David, muy bienvenido nuevamente. Bien hallados nuevamente. Vamos a ver, David. Manuel Azaña ha cambiado la jefatura del gobierno por la presidencia de la Segunda República, la jefatura del Estado. ¿Hasta cuándo detentará Azaña esta presidencia? ¿Cuándo y por qué la abandona? Bueno, él la abandona porque la República tiene un problema, el escoramiento ideológico tiene un problema con don Niceto, que es un candidato conservador, es un candidato que ya se ajusta mal a esta polarización política que está sufriendo la República, y Azaña es el candidato ideal en el sentido de que, siendo un hombre muy ideologizado, como todos sabemos, un hombre que es sectario, sin embargo, él también tiene esta dimensión intelectual, él proyecta esta dimensión intelectual, tiene considerable prestigio entre la masa, un prestigio que hay que poner entre comillas, en el sentido de que él no es un hombre del pueblo. En cierto modo, mutatis mutandi, aquí importante el mutatis mutandi, él hace hasta cierto punto el juego de que hoy en día haría un Pablo Iglesias, por ejemplo, que él se disfraza de persona de Vallecas. Sí. O bueno, hasta que se compró el casoplón. El casoplón del conde Bronsky. Pero uno mira la biografía de este señor, y me refiero a don Pablo, y coleta o no coleta, este señor es un profesor universitario, este señor es un político profesional, y lo único que tiene de persona normal, entre comillas, de persona de la calle, es la estética y la imagen que él proyecta. Mutatis mutandi, con Azaña ocurre algo igual. Uno se lee las memorias, por ejemplo, y Azaña se define en un momento maravilloso en el que él se define como un agricultor. Dice, no, usted es un propietario de tierras. El que está con la azada pegando azadazos es otro. Usted es un pijo, o un burgués, o como quiera uno ponerlo. Pero sí es verdad que él es un personaje que tiene cierto prestigio entre el público, entre el electorado, entre la clase intelectual también. Y en esta deriva de radicalización ideológica es un candidato mucho más adecuado que su predecesor. Más adecuado, y luego ya adelantándonos un poco en el tiempo, y en cierto modo trágico. Porque yo creo que la transición, la dimensión importante o el cambio de puesto importante de Azaña no es cuando pasa de primer ministro a presidente, por evitar sino cuando abandona la jefatura del Estado, ya con la guerra, acabándose la guerra, o con la guerra acabada, los meses anteriores en la que Azaña demuestra cobardía prácticamente física.
una desconexión con la realidad total, en la que él todavía quiere llegar a un acuerdo. Él está pensando en la Primera Guerra Mundial y cómo los alemanes, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, consiguen negociar con los aliados. Una persona que demuestra que no se ha enterado de nada. Que mire usted que esta imagen de la España democrática, liberal y progresista, que luego sí tenemos en los años 70, en los años 30 no existe. No existía, sencillamente no existía. Exactamente. Y en cierto modo es un personaje que captura muy bien el drama de la Segunda República. El por qué los propios republicanos coayudan al fracaso de la República, por qué son personajes que están desconectados de la realidad, son todos ellos muy educados, son gente muy cosmopolita, muy bien formada y que está completamente desconectada de lo que es la realidad del españolito medio al pie de la calle. Y la transición de Azaña, la salida de Azaña del gobierno no está, sino la del... Su abandono de la jefatura del Estado refleja muy bien esta desconexión. Y su biografía, en cierto modo, se asocia Azaña con la República y está bien que se le asocie, porque refleja las limitaciones del experimento republicano, su personalidad sectaria, su ideologización. Es un personaje de verdad que yo invito a los televidentes u oyentes a que la examinen y a que lean esos diarios, porque son una ventana de verdad fascinante en la psicología del personaje y de la época. Quizá por esto que has explicado, David Sarías, en Alcalá de Henares, de donde era natural Manuel Azaña, bueno, pues se celebra por todo lo alto su nombramiento como jefe del Estado, presidente de la República. Era un hombre verdaderamente querido por los españoles. Es un poco diríamos, como se dice hoy, de consenso, o no es así. Bueno, la celebración en su localidad natal es por lo típico. Esto es como ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? Me estoy acordando de Goldwater, por ejemplo, que pierde el mayor batacazo electoral de la historia de los Estados Unidos, excepto en su estado. En su estado gana, claro. No tiene nada que ver con la ideología. No, hombre de consenso, un poco lo que mencionábamos antes. Hombre de consenso, no. Él es un hombre que además, de nuevo, la desconexión de lo que hablábamos antes, con una torpeza supina consigue irritar a todo el voto católico por las políticas de educación, por ejemplo, que son anticlericales y anticatólicas. Y él pretende hacer en España, pues, el artículo 33 y a velocidad express, una secularización del sistema educativo, que esto se puede hacer, pero con métodos revolucionarios. Claro. Los franceses lo hacen en un contexto revolucionario. Que uno estará más o menos de acuerdo con los métodos revolucionarios, pero los métodos revolucionarios ontológicamente no son de consenso. Entonces Azaña es una figura de consenso dentro del aparato o del sector de izquierdas republicano. E incluso dentro de ese sector hay voces que saben lo que está pasando y que entienden perfectamente que en realidad hay muchas de las políticas azañistas que a lo que están contribuyendo es a polarizar la política republicana. De nuevo, esto es interesante, el televidente que tenga la oportunidad, echarle un vistazo a esos cuadernos, en los que él reconoce, por ejemplo, que él es un hombre educado por los frailes. El diario de Azaña, sí, efectivamente. Vamos a ver, David, hemos hablado en el noticiario de 1936 de un torero, de Cagancho, que hoy los españoles solo evocan, pues eso cuando dices, has quedado como Cagancho en Almagro. ¿Quién era este torero? ¿Quién era Cagancho? Bueno, era el torero vivo y recordado por los televidentes más similar es Curro Romero, pero Cagancho era elevado a la enésima potencia. Este era un señor que llegaba a la plaza y lo mismo te hacía una genialidad, que lo mismo no salía del burladero. Intentaba matar al toro desde el burladero. Hay crónicas de prensa maravillosas. Es posible con un Mauser de la Guardia Civil, ¿no? Hay crónicas de prensa en las que se le define como el apuñalador, el asesino, o sea, el carnicero, porque es que era una cosa, le entraba en pánico e intentaba, sobre todo lo que es el arte de matar, hacerlo como a distancia, ¿no? Y pinchaba en todos lados, o sea, que era un desastre. Tener que llegar la caballería, los soldados, no la Guardia Civil, a escoltarlo a escoltarlo para sacarlo de la plaza. Claro. Pero también conocemos lo de Cagancho en Almagro, que es contación una de estas, sí. Pero también está la frase que todavía se utiliza en algunas partes de Castilla, sobre todo, de quedar como Cagancho en las ventas y entonces era lo contrario.
Es al contrario. Es al contrario, es haber quedado, haber hecho una de estas genialidades. Salir a hombros, 2 orejas y rabo. En Y fin. además, por lo visto, una capacidad plástica realmente fuera de serie. Lo que ocurre es que, claro, lo compensaba con lo otro y al final ha quedado, pues bueno, maravilla de la lengua castellana. Bueno, pues nosotros esperamos haber quedado como cagancho en las ventas, el noticiario 1936, gracias al profesor David Sarías. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y hasta la edición de mañana. Hasta entonces, adiós.